grabar. Ahora todos ven si se puede grabar. Sí, se ve que está grabando. Bueno, vamos de nuevo. A ver, un poco para que aparezca bien en el video. Vamos a iniciar desde cero, ¿sí? En este caso en particular vamos a hablar de los materiales de la construcción y habiendo citado como materiales los cementos, las cales, los hormigones, el acero, los hierros, las cerámicas, etcétera, como distintos materiales de la construcción, vamos a citar algunas características de los más importantes, ¿sí? Y en este caso vamos a iniciar con los ligantes, ¿sí? Dentro de los materiales que podemos caracterizarlos como ligantes, tenemos las cales, los cementos y los yesos, ¿sí? Todos alguna vez escucharon hablar o vieron lo que es la cal, la bolsa de cal o la bolsa de cemento o la bolsa de yeso. Sí, bro. Sí. Sí, bro. Bueno, para aquel que no lo pudo, todavía no lo conoce, les recomiendo que empiecen a investigar cómo son materiales de la construcción. Y tanto las cales, los cementos o los yesos se presentan en bolsa o a granel y tiene una textura, una conformación del tipo pulverulenta. Esto quiere decir que es una suerte de harina, ¿sí? Una harina de distinto color. La cal puede ser una harina, digamos, como si fuese una harina de color grisácea, el cemento más grisácea azulada, el yeso blanco, y tiene la particularidad de que mezclado con el agua van a endurecer y van a formar una roca artificial, ¿sí? Después vamos a ver la diferencia entre mortero, hormigón y pasta, pero por lo pronto sepan entender que dentro del grupo de las cales tenemos las aéreas, que son aquellas que endurecen bajo la presencia de la atmósfera o del aire, y las hidráulicas, que van a hacer que aquellas que van a endurecerse o generarse esta reacción química, ¿sí? Que va a generar un endurecimiento del mortero o del hormigón bajo el agua. Y después tenemos los cementos, ¿sí? Tengan en cuenta que tanto las cales como los cementos o los yesos se extraen de yacimientos, ¿sí? Y que son, digamos, provienen de rocas calcáreas, de rocas que tienen alguna particularidad que muchas veces hay que procesarla, hay que hornearla, y se forma un producto derivado de la construcción, como son las cales, los cementos y los yesos. Tengan en cuenta que para los hormigones estructurales o para los morteros que necesiten una cierta resistencia, vamos a tener que utilizar cemento, ¿sí? Y cemento tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos el cemento Portland, que es el comúnmente utilizado en los hormigones, y por otro lado el cemento de albañilería. El cemento de albañilería se suele utilizar para hacer revoques en la construcción tradicional, o también para mortero de asiento para el pegado de ladrillos. Y los yesos, como bien dijeron, para hacer placa de roca de yeso, es decir, para placas de Durlock, para hacer revoques finos al yeso o para hacer cielos rasos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos anteriormente? Vamos a hablar de los cementos y voy a ir primero a la fotito que está acá, ¿sí? No sé si pueden apreciarla. ¿Qué es lo que vemos acá? Sí, perdón. Tenemos tres bolsas. Y esa es la bolsa, ¿sí? O la unidad comercial de un cemento. Ustedes pueden ver acá abajo que es un cemento de 50 kilos, ¿sí? ¿Se puede apreciar bien? ¿No? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, acá tenemos la definición del cemento Portland
y podemos decir que los cementos son ligantes hidráulicos o conglomerados hidráulicos de aspecto pulverulento, es decir, que son una suerte de harina, ¿sí? Y es así porque todas esas partículas, esas harinas, tienen la propiedad de producir una reacción química en presencia de agua que va a endurecer la masa hasta convertirse en una piedra artificial de distintas características. Lo que sí podemos decir es que ustedes igual todo esto lo van a ver en detalle en la materia de tecnología de los materiales y en la materia de tecnología del hormigón, pero por lo pronto acá vemos una tabla con distintas tipologías de cemento. Entonces podemos ver que existen los que son los cementos Portland tipo normal, los cementos Portland que presenta filler calcáreo, o escoria de alto horno, o es compuesto, presenta una combinación de distintas adiciones, o es puzulánico o demás. Todo esto que está acá no puedo escribir con no puedo escribir con el coso, con la plumita, pero tengan en cuenta que todas estas son adiciones, ¿sí? Es decir que nosotros podemos dividir a los cementos Portland en cementos normales y cementos compuestos. ¿Por qué son compuestos? Porque se aplican adiciones, como ser estas que acabamos de nombrar, el filler, la escoria, las puzolanas, que me van a permitir obtener las mismas características que, mezclado obviamente con el cemento, que el cemento normal, ¿sí? ¿Y por qué hoy en día la tendencia es a tener cementos compuestos o cementos con adiciones? Es porque el proceso de producción del cemento eh, tiene un alto costo, ¿sí? Yo en este caso no me detuve a realizar una presentación para demostrarles eso, pero tengan en cuenta que nosotros tenemos grandes cementeras, como ser Loma Negra, que está ubicada en la zona de Olavarría, que, eh, que en esa zona hay lugares de yacimientos donde está la materia prima del cemento y esas rocas, ya sea calcáreas, sean arcillas, sean una cierta cantidad de materia prima, tiene que ser molida y tiene que ser eh, cocinada, ¿sí? Horneada a muy altas temperaturas. ¿Para qué? Para que se forme la molécula del cemento, ¿sí? Para que se forme este material que tiene estas características, ¿sí? De endurecimiento con la presencia del agua. Entonces, digamos, hasta hace mediados del siglo XX, ¿sí? Me atrevo a decir, perdón, del siglo XXI, no existían, digamos, la incorporación de las adiciones a los cementos sino que era todo cemento Portland normal. Pero con el alto costo que tiene, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, se puede demostrar de que la incorporación de adiciones en los cementos permite ventajas en la calidad, en la resistencia, en la durabilidad, en distintos aspectos que son muy importantes. Entonces, como bien les decía, los cementos están identificados por estas tres siglas. CPC es cemento Portland compuesto, CPN es cemento Portland normal, CPP es cemento Portland puzolánico y el número 40 corresponde a la resistencia del mismo, ¿sí? Los cementos podemos identificarlo de acuerdo a tres resistencias distintas, como ser 30, 40 y 50, que corresponde a una resistencia dada por un ensayo de cemento, ¿sí? Sometido a una cierta solicitación, que puede ser compresión. Entonces vean lo siguiente, en este caso
tenemos la unidad comercial que es de 50 kilos. Y para grandes producciones de cemento, de hormigones, perdón, se puede utilizar el cemento a granel, ¿sí? Es decir, directamente todo el cemento que vaya a un camión con una tolva y eso vaya a una planta hormigonera. Vean acá los usos del cemento Portland, como ser obra en ingeniería, arquitectura, pavimentos, puentes, alcantarilla, elementos prefabricados y demás. Bien, vamos a avanzar. Si tienen alguna duda, me paran. Por otro lado, les presento acá otra tipología de cemento, como ser el cemento de albañilería. En este caso, la unidad comercial es una bolsa de 40 kilos y sirve básicamente para mamposterías, revoques, carpetas, etc. Y en esta imagen acá a la derecha podemos apreciar la construcción de mamposterías o paredes o muros que son de ladrillo hueco, ¿sí? No portante, podemos decir por las ¿Qué líneas sería paralelas mampostería? horizontales. Perdón, ¿cómo? ¿Qué sería mampostería? Mampostería es la pared. La pared, dije todos sinónimos. Mampostería, muro, pared, ¿sí? Mampostería viene de la palabra mampuesto, ¿sí? Entonces, vendría a ser, y mampuesto es el sinónimo de ladrillo, ¿sí? Una mampostería es un muro de ladrillos. En cambio, un muro en la antigüedad era de rocas o de piedras, ¿sí? Entonces, en ese caso no era de mampuesto, sino eran de enrocados. Y la palabra mampuesto viene de colocado con la mano, ¿sí? Entonces es como una suerte de ladrillo, una suerte de material que es colocado por la mano, ¿sí? El ladrillo, que en este caso es ladrillo cerámico, es de un material arcilloso que es cocinado, ¿sí? Es coccionado para que adquiera una cierta resistencia. Pero tengan en cuenta que un bloque de adobe, que era con las primeras construcciones, que era lo primero que se hacía, era simplemente realizar un bloque de dimensiones mínimas, de tal manera que el hombre pueda levantarlo con la mano y pueda formar los cerramientos o las paredes. Entonces, vean esa imagen, cómo es importante trabar los mampuestos, trabar los ladrillos para que tenga una cierta rigidez o resistencia, y en este caso vemos que con una plomada controla la verticalidad. Después vamos a ver más adelante que para la construcción de paredes es importante tomar el nivel, tomar la plomada o la verticalidad. Sí, con el nivel tomamos la horizontalidad, con la plomada tomamos la verticalidad. Y con la escuadra, ¿sí? Tomamos la escuadra, digamos, o no me sale otra palabra, la perpendicularidad que tienen los muros de un edificio. Entonces, acá vemos que el cemento de albañilería consiste en una tipología de cemento que mezclado con arena se puede formar un mortero, arena y agua obviamente, que va a servir para el asiento de todos estos ladrillos, para hacer revoques gruesos, carpetas y contrapisos y demás obras que también son denominadas obras de albañilería. Después pasamos por las cales. Y en este caso podemos decir que tenemos dos tipologías distintas. Por un lado tenemos las cales hidráulicas, es decir, que la cal se va a formar el proceso de endurecimiento con el contacto con el agua, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que si ustedes tiran una bolsa de cal a una pileta llena de agua, la misma va a empezar a hidratarse, ¿sí? Va a empezar a generar esta reacción química que va a hacer que la misma frague, ¿sí? Es decir, que se endurezca hasta formar una roca, que va a tener
algunas características resistentes o no. En cambio, la cala aérea, sí que acá vemos la unidad comercial, en este caso es una bolsa de, perdón, acá me equivoqué, puse 20 kilos, es 25 kilos, después lo voy a corregir. En obra es muy comúnmente llamada cal milagro. ¿Por qué? Por esta marca muy antigua que se utiliza en la industria de la construcción y que sirve para hacer trabajo de superficie, ya sea revoques finos, colocación de emulseados, revoques gruesos interiores y exteriores, o para estabilización de suelos en el caso de un terraplén vial. En cambio, la cal hidráulica, la unidad comercial son bolsas de 30 kilos y a granel, y se utiliza también para obras de albañilería, ¿sí? En general. Vean esto que dice acá, que es bastante interesante. ¿Cuánto rinde una bolsa de cal o una bolsa de cemento en baldes? Y siempre estamos hablando de baldes de albañil, que después vamos a ver una fotito. No, son bolsas grandes, ¿eh? No sé cómo te referís a bolsa chiquita, Fabián. Por lo general son unidades comerciales y son bolsas que las puede levantar una persona. Obviamente, la bolsa de cemento es la más pesada, pesa 50 kilos, pero una persona con un cierto tenor, que presente fuerza, puede levantarla tranquilamente, pero después las otras bolsas, la de cal hidráulica o la cal aérea, son más livianas. En Entonces, comparación de tamaño, no, son todas medias no, parecidas. en Son todas comparación, medias está bien. parecidas las tres bolsas. La de cal hidráulica es un poquito más chiquita. ¿Se entendió lo que vimos hasta ahora de ligantes? Ya sea cales, cementos y yeso. Me faltó colocarle la fotito de la bolsa de yeso, pero bueno, es un polvo blanco que se endurece con la presencia de agua. ¿Sí? Pasamos a los agregados. Profe, Sí, adelante. las cales aéreas, ¿cómo es cómo reaccionan? O sea, ¿vos las dejás al aire libre y se endurecen o cómo es? Sí, sí, sí. El proceso de fraguado o endurecimiento se hace al aire libre, pero se hacen en pequeñas proporciones, en pequeños espesores. Por lo general, la cala aérea se utiliza para los revoques finos, ¿sí? Los revoques que son de terminación. Y la misma presenta una mayor plasticidad, ¿sí? Y puede generar superficies más, ¿cómo decirlo? Más parejas. Y sí, se endurece con la presencia del aire, pero en pequeños espesores. Y que por eso se hace para revoques finos. El tema es el siguiente, ahora vamos a ver, cuando nosotros hacemos un mortero o hacemos un hormigón, siempre le vamos a colocar, por ejemplo, a un mortero, a una mezcla para un mortero de cal milagro o de cal aérea, se le suele colocar un aglomerante secundario, como ser el cemento, para que adquiera propiedades de endurecimiento y de resistencia. Entonces, tengan en cuenta eso. Si ustedes apilan, por ejemplo, bolsas de cales aéreas que están mal estivadas, se pueden llegar a endurecer esas bolsas, ¿sí? Entonces, pierde su trabajabilidad, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran un paquete de fideos, ¿sí? Que de repente tiene un agujerito y no está totalmente sellado. Bueno, ese fideo se venció. Lo mismo sucede con los materiales de construcción. Las cales aéreas e hidráulicas, las cales y los cementos tienen fecha de vencimiento. Y esto es cuando hay presencia de humedad o de repente se llovió la obra y no se taparon las bolsas. Y bueno, se va a empezar a generar una suerte de grumos y eso
no es recomendable utilizarlo porque ya la reacción química ya empezó a realizarse. Entonces, es muy común en obra que de repente tenga muchos grumos o pelotitas. Bueno, lo aplastamos y seguimos para adelante. Bueno, eso después puede generar algún inconveniente en las obras. Por lo pronto, tengan en cuenta eso. Los cementos y las cales hidráulicas endurecen con la presencia de agua y las cales aéreas endurecen con la presencia del aire. Por eso es aéreo, de aire viene. El año que viene en la materia de tecnología de los materiales van a ver los ensayos, las características, la composición química y demás. Por pronto, yo se los estoy introduciendo para que ustedes sepan esa diferencia. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, sí, una duda. adelante. El yeso, únicamente hay del tipo hidráulico, no hay del tipo aéreo como el cal. No, el yeso endurece bajo la presencia del agua. Perfecto. Gracias. Sí, es más, no sé si alguno de ustedes en la secundaria o en la primaria habrá tenido la oportunidad de cursar en la materia de dibujo, de plástica, no sé, hacer una escultura. Entonces, se cortaba una botella de plástico, se le colocaba yeso en su interior, se lo mezclaba con agua, se hacía la masa y se esperaba que fraguara o se endureciera. Bueno, si alguno de ustedes tuvo esa oportunidad y toca ese molde, que es la botella vacía, en donde se le coloca la mezcla de yeso más agua, eh, van, van a ver que se calienta, ¿sí? Aumenta la temperatura y eso está dado por la reacción química del proceso de fraguado o de endurecimiento. Y después van a ver, cuando avancen en la carrera, que para hormigones masivos, ¿sí? Hormigones de grandes obras de la ingeniería, como ser, por ejemplo, diques o represas, es muy importante controlar ese aumento de la temperatura, porque va a hacer que si esa temperatura aumenta mucho, en demasía, se va a generar fisuración. Y si la estructura está en contacto con el agua, ¿sí? Como ser un dique donde tiene el agua embalsada, y bueno, va a generar lugares donde va a filtrar el agua y donde se van a generar pasos para el agua que va a ser perjudicial para la obra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ahora de los ligantes pasamos a los agregados. Y podemos decir que en general existen agregados de la construcción, dos tipologías: los agregados finos y los agregados gruesos. Los agregados finos son las arenas, ¿sí? Y los agregados gruesos son la piedra partida, el canto rodado. Y lo que sí podemos decir es que la separación o el límite que me define lo fino de lo grueso viene dado de un ensayo de granulometría, ¿sí? Que este ensayo de granulometría, ¿sí? Hace pasar todos los materiales inertes, que son los agregados, por un tamiz, que es este que está acá, o una zaranda, y bueno, aquel que quede retenido o aquel que supera el tamiz número 4 pasa a ser o agregado fino o agregado grueso, ¿sí? Por lo tanto, algo que les comento, que la división entre agregado fino y agregado grueso es una convención, digamos, establecida por todos los países, en donde dice, bueno, listo, definimos como límite de separación el tamiz número 4, que corresponde a una abertura, a una longitud de abertura, ¿sí? Que es de casi 5 milímetros. O sea que todo agregado, todo material inerte utilizado en la industria de la construcción, que pase el tamiz número 4, pasa a ser agregado fino. Y todo lo que quede retenido pasa a ser agregado grueso. ¿Sí? Y acá vemos en las imágenes la diferencia, ¿sí? Tengan en cuenta que el canto rodado es también denominada piedra bocha y es una piedra
que se utiliza en los hormigones que no va a realizar ninguna reacción química al proceso de endurecimiento de los cementos y que simplemente va a cumplir la función de relleno dentro de la masa del hormigón. ¿Sí? Porque imagínense que hagamos un hormigón en donde no coloquemos nada de arena, no coloquemos nada de canto rodado y sea todo cemento y agua. Sería sumamente costoso. En cambio, la arena, el canto rodado y la piedra partida las podemos extraer. Podemos extraer de canteras y de yacimientos o podemos traerla de el fondo de los ríos. ¿Sí? La arena es la arena de río. Y acá les hago una consulta. ¿Es recomendable usar la arena de mar? ¿Qué opinan ustedes? No, por la sal. Bien, Sal. bien. La sal es sumamente nociva. Las sales, los cloruros que contiene la arena de mar, que son producto de estar en contacto con el agua salada, generan problemáticas, hasta inclusive pueden inhibir el proceso de hidratación que se produce cuando se mezcla el cemento o el ligante con el agua. Entonces, por lo general lo que se suele utilizar es arena y canto rodado de ríos, ¿sí? Y nosotros en la construcción usamos una arena de tipo gruesa, si es que es una arena que tiene un tamaño de grano bastante grande, bastante grueso, y que se la suele denominar arena oriental, ¿sí? ¿Y por qué es arena oriental? Porque se extrae del río Uruguay. ¿Sí? El río Uruguay es el río que confluye junto con el río Paraná y el río de la Plata, y que es el límite que tenemos nosotros entre el país Uruguay, en Entre Ríos y Corrientes, y con Misiones con Brasil. ¿Sí? Del río de la Plata también se puede extraer arena, si tengan en cuenta que hace un par de décadas atrás, cuando las ciudades no eran tan pobladas, en Avellaneda, ¿sí? Había pequeños muelles areneros que están en la zona del puente de Pueyrredón, que servía para obtener la arena del fondo del río de la Plata y poder utilizarla en las construcciones acá del Gran Buenos Aires. Bueno, hoy en día hay que tener en cuenta que la arena que se extrae no tiene que estar contaminada, tiene que ser arenas limpias y en muchos casos hay que lavar los agregados para poder incluirlos en los hormigones. Tengan en cuenta que la arena que se vende y la piedra partida en los corralones ya tuvo su proceso industrial, ya tuvo su proceso y directamente puede ser colocada en obra, ¿sí? Puede ser utilizada como material para la generación de hormigones. ¿Continuamos? Profe, Vean, sí, adelante. estos tipos de agregados, Sí, además de ser de relleno a la hora de hacer un hormigón, ¿le sí, aportan alguna propiedad como por ejemplo resistencia? exactamente, sí, eso lo vamos a ver más en las próximas clases. Pero no solamente aporta resistencia, es más, el agregado grueso, que ocupa prácticamente el 70% dentro de la masa de un hormigón, le va a generar resistencia, le va a generar ductilidad y le va a generar otras propiedades intrínsecas del hormigón que para esta clase no me gustaría ahondar en esos detalles porque es mucha terminología técnica que me va a llevar bastante tiempito explicárselas. Pero sí, es más, la resistencia, el módulo de elasticidad, ¿sí? Y otros parámetros son otorgados por los agregados, ¿sí? Y tengan en cuenta que lo importante de todo hormigón, ahora lo vamos a ver, es evitar que haya espacios vacíos en su interior. Porque cuando esté sometido a un esfuerzo, por ejemplo, de compresión, en los lugares donde haya espacios vacíos, ¿sí? Espacios entre los agregados, se puede generar
directamente la resistencia es nula, ¿sí? Entonces, el hormigón tiene que ser lo más homogéneo, lo más compacto posible para que adquiera grande resistencia. Y tengan en cuenta lo siguiente: el espacio entre los agregados gruesos va a ser llenado por los agregados finos, y el espacio entre los agregados finos va a ser llenado por la pasta de cemento, que es la combinación del cemento más el agua. Entonces vamos a hablar de los agregados finos. Los agregados finos, como ser las arenas, pueden ser naturales, es decir, que se extraigan de los ríos por dragado, por barcazas areneras, que chupen, de por sí decirlo, que draguen el fondo del río y que llenen los barquitos con arena que sea apta para la construcción. Las arenas también pueden ser de trituración, cuando en una zona de canteras se extrae la piedra granítica, ¿sí?, que viene de la roca granito, puede llegar a quedar en el proceso de trituración arenas que son de trituración, pero hay que tener en cuenta que las arenas de trituración no son muy recomendadas, porque son arenas sumamente gruesas, que tienen mucho polvo. El polvo afecta a los hormigones. Por lo general, si un agregado presenta mucho polvo, eso va a generar alguna cierta problemática, más que nada para hormigones estructurales. Entonces, lo recomendable es utilizar arenas naturales. Y hay que tener en cuenta que las arenas se van a clasificar de acuerdo a su módulo de finura. ¿Qué es el módulo de finura? Es un parámetro adimensional que lo van a ver ustedes en detalle el año que viene en la materia de tecnología de los materiales, y van a realizar un ensayo de laboratorio para determinar la granulometría de un agregado fino o un agregado grueso y determinar su módulo de finura, que básicamente es un parámetro adimensional, que acá está la fórmula, que tiene que ver con los tamices, ¿sí?, los tamices estos que están acá, y que sirve para calificar la granulometría del agregado, ¿sí? Es decir, cuánto más fino o cuánto más grueso es ese agregado. Entonces podemos decir que las arenas pueden ser finas, medianas o gruesas, de acuerdo a su módulo de finura. Y que, por lo pronto, sepan que es una medida adimensional que me identifica cuál más fino y cuál más grueso es. Después tenemos los agregados gruesos. Esta es una clasificación que las traje de un manualcito que lo pueden descargar de internet, que es el Manual del Uso del Hormigón Elaborado. Es una guía muy chiquita, ¿sí?, que tendrá unas 50 páginas, que tiene un montón de tips y recomendaciones para utilizar hormigones. Y vean qué interesante que es esto, en donde tenemos, según su origen, tenemos agregados gruesos que pueden ser pétreos o artificiales. Los agregados gruesos pétreos, que vienen de la piedra, pueden ser naturales, como ser los cantos rodados, o triturados mecánicamente, como ser la piedra partida. Y vean que tenemos varias piedras partidas. La que nosotros conocemos es la piedra partida granítica, ¿sí?, que es aquella piedra partida azulada, que tiene lunares blancos, o que también puede ser del tipo rosada o tipo, sí, del tipo rojiza, ¿sí? Pero después hay otras piedras partidas, como ser calcáreas o balsáticas, que la utilizan en otras partes del país. Por otro lado, tenemos las piedras partidas del tipo artificial, que es la arcilla expandida, que viene como material de descarte o material residual de un proceso industrial. Como puede ser, por ejemplo, el proceso industrial de la producción del cemento, puede generar el clinker, que es una materia del cemento, que puede generar alguna suerte de piedra partida. ¿Sí? No me quiero detener en esta diferencia o procedencia de las piedras, pero sepan que
las rocas pueden ser sedimentarias, ¿sí? O pueden ser de las otras tipologías. Y se pueden utilizar en los hormigones. ¿Se entendió hasta ahora la diferencia entre piedra partida y canto rodado? Yo creo que esa foto explica mucho más de lo que pueden decir mis palabras, pero si nos detenemos un poco a detallar el canto rodado, vean que por lo general son partículas del tipo redondeada, que presentan una cierta esfericidad o cubicidad, ¿sí? Y vean que en cambio la piedra partida, que es una piedra natural triturada, ¿sí? Presenta una conformación más del tipo lajosa, ¿sí? De por sí les voy a adelantar que los hormigones fabricados o hechos con piedra partida presenta una resistencia superior a los hormigones realizados con canto rodado. Por otro lado, podemos decir que los cantos rodados, por la forma redondeada que tienen, van a generar una suerte de mayor trabajabilidad de la mezcla fresca del hormigón y va a ser más fácil su colocación y su moldeo, ¿sí? Es decir, su colocación en los moldes o encofrados. Y bien, acá como menciona un compañero, la piedra partida es la que se usa en las vías. Sí, es piedra partida, pero es una piedra partida que presenta un tamaño muy grande y que se denomina balasto y que cumple una doble función. Por un lado, cumple la función de ser un colchón, ¿sí? Para que apoyen los durmientes y apoye la vía, y por otro lado tiene la función de drenaje. Tengan en cuenta que por todos los espacios vacíos que hay entre las distintas piedritas, puede escurrir el agua. Y puede escurrir el agua porque hay mucha permeabilidad y esto hace que tenga capacidades de drenaje, ¿sí? Por eso en las vías se puede, se utiliza piedra partida, ¿sí? A ver, viendo el chat, en cuanto al peso, podemos decir que la piedra partida es más pesada que el canto rodado, pero ustedes van a ver que dentro de la caracterización de los agregados tienen que determinar ensayos físicos y ensayos químicos. Dentro de los ensayos físicos van a tener los de la granulometría, los ensayos para determinar el peso unitario o peso por unidad de volumen y otras características. Respecto a los ensayos químicos, van a ser necesarios cuando se detecte la presencia de algún componente que afecte el proceso químico de fraguado del hormigón, en donde, por ejemplo, existe lo que se denomina álcali agregado, es decir, que puede llegar a haber un proceso que retarde el proceso de fraguado o de endurecimiento del hormigón y que eso es tratado a posteriori, ¿sí? Por lo pronto, ¿qué me interesa a mí para este curso? Que ustedes sepan identificar o diferenciar entre un agregado fino y un agregado grueso, que sepan que la arena que se extrae de los ríos no se utiliza la arena de las playas de mar, de las zonas marítimas, porque tiene mucho contenido de sales y cloruros que van a afectar a los hormigones, que en el caso de utilizarse arenas de playas, tienen que lavarse mucho y el hecho de lavarlas mucho implica que las mismas tengan un mayor costo agregado, por lo tanto tienden a ser más costosas y que la diferencia entre agregado fino y agregado grueso está dado por convención, por el ensayo de granulometría, por lo que pasa o se retiene en el tamiz número 4 que acá vemos en esta imagen. ¿Sí? Entonces,
todo eso le resumí en algunas palabras lo que nos interesa para este curso, que aprendan sobre agregados. Sobre ligantes, bueno, que existen cales aéreas y cales hidráulicas, que está el cemento Portland, ¿sí? Que es el que se utiliza para los hormigones estructurales y que, bueno, tiene distintas calidades y de acuerdo a las adiciones que presenta, puede tener distintas tipologías. Después pasamos a aditivos y adiciones, ¿sí? Y esto, ¿por qué empecé hablando de esto? Porque si ustedes se están dando cuenta, estoy primero enumerando y caracterizando a los distintos materiales componentes de un hormigón o de un mortero, para después hablar de lleno de lo que es un mortero y de lo que es un hormigón. Y vamos a ver que los mismos se pueden clasificar en distintas tipologías de acuerdo a las distintas tipologías de aglomerantes y demás. Pero por lo pronto sepan que vamos a trabajar con el material ligante, el agregado o el aglomerado, ¿sí? Que puede ser fino o grueso. La presencia de agua tiene que estar para formar la mezcla fresca, ¿sí? O el pastón. Y después acá vemos aditivo y adición. El aditivo es una sustancia química que me va a servir para que se le aplica al hormigón fresco, ¿sí? Antes o durante la ejecución del pastón o la mezcla, para modificar algunas de sus propiedades, ¿sí? Y que se incorpora en un bidoncito. Y por ejemplo, existe un aditivo que es el hidrófugo, que es comúnmente conocido como cerecita, que lo que hace es otorgarles propiedades impermeables a los morteros y a los hormigones. Existen otros aditivos como ser fluidificantes, que como su nombre lo indica, genera una mayor fluidez a la mezcla que quizás tenga bajo contenido de agua. Lo mismo está el superfluidificante, que como su nombre lo indica, le genera superfluidez a la mezcla, ¿sí? En forma literal, se lo estoy diciendo para que lo entiendan, en palabras bajadas de la... Hola, hola, hola. Play. ¿Está grabando o no? Todavía no, profe. No, Todavía no, profe. Ahí está, ahí empezó a grabar. no, Ahora sí, ahora sí. Grabando. Bueno, entonces yo les estaba diciendo de los aditivos químicos, ¿sí? Tenemos los fluidificantes, los superfluidificantes, algunos que aceleran el endurecimiento del hormigón, otros que lo retardan y demás. Respecto a las adiciones, habíamos hablado cuando vimos las distintas tipologías de cemento, que son materiales muy, muy finos, ¿sí? Muy, muy finos, inclusive pueden llegar a ser más finos que el cemento mismo, ¿sí? Bien, hasta ahora se entendió lo que venimos hablando. Hablamos de ligantes, de las cales, los cementos, los agregados finos, gruesos, los aditivos, ¿sí? Una sustancia química que mejora las propiedades de los morteros o los hormigones. Y ahora vamos a hablar del acero de la construcción, ¿sí? Y lo que quiero decir, digamos, en término muy general, que el acero es una aleación de hierro más carbono, ¿sí? En donde se le incorpora una muy, muy pequeña proporción de carbono al hierro, ¿sí? Otra vez pasa lo mismo, ¿eh? Sí, sí, otra vez. Vámonos.
Bien. ¿Todos ven la pantalla? Sí, profe. Bien. El acero es la aleación de hierro más carbón. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo? No sé si se me escuchó bien, pero tengan en cuenta que la siderurgia, que es la industria que se dedica a la materialización de los aceros, ¿sí? Lo que se hace en grandes plantas, como ser, nosotros tenemos la planta de Siderar o la que era antiguamente de Somisa, donde se hace acero de la construcción. Otra planta industrial es Acindar, que está ubicada en Santa Fe y que también realiza aceros de la construcción y que en la materia de tecnología de los materiales van a tener un capítulo exclusivamente dedicado a la producción de aceros, ¿sí? Así que por lo pronto, lo que nos interesa en este curso es que sepan que es una aleación de hierro más carbono, ¿sí? Y que vamos a tener distintas tipologías, ¿sí? Y tenemos el acero dulce o la barra lisa, el acero de dureza mecánica y el acero de dureza natural. Tengan en cuenta que conforme fueron avanzando la tecnología, se fue aumentando la calidad de los aceros. Y podemos decir que las primeras construcciones en donde se trabajaba con el acero y el hormigón, se utilizaba acero liso. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver una obra de demolición o ver una obra antigua en donde quizás se descascaró el recubrimiento, van a ver que las barras de la construcción que se colocaban en el interior de los hormigones antiguamente eran de acero liso. Y este acero liso presentaba una poca resistencia, ¿sí? Esto que está acá es la resistencia del acero en un determinado límite, que vendría a ser el límite elástico, y que vean que corresponde a 220 megapascales, ¿sí? A 2.200 kilos por centímetros cuadrados de resistencia a la fluencia, y que con el tiempo, ¿sí? Se fueron, y gracias a los avances tecnológicos, se descubrió de que esta barra lisa, si se la torsionaba en fría, vean que acá tenemos una barra que está torsionada, ¿sí? Tengan en cuenta que una barra lisa que tuviera los dos nervios paralelos a su eje longitudinal, al ser torsionado, vean que se forma esta suerte de espiral, ¿sí? Esa es la barra torsionada de la construcción, que es la barra de acero de dureza mecánica, porque el aumento de la resistencia se lograba a través del torsionado en frío de esta barra, ¿sí? Logrando tensiones de fluencia mayores a los 2.200 kilos, pasando a los 3.700 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Tengan en cuenta que esta es una segunda instancia, una instancia superior a la del acero dulce utilizado en la construcción, en donde se empezó a utilizar el acero de dureza mecánica, y que es este que está acá. Hoy en día ya está en desuso el acero liso y el acero de dureza mecánica, o el ADM, y es reemplazado por el acero de dureza natural, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, desde el proceso siderúrgico, desde el proceso de la fabricación de los aceros, con la incorporación de más carbono, de más contenido de carbono, se obtuvo naturalmente una dureza muy superior, llegando a los 4.200 kilos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia, ¿sí? Sepan disculpar que acá no tengo el marcador en esta computadora,
Pero imaginen que en esta sección transversal se le aplica una carga que ocupe toda la sección, ¿sí? Entonces, en ese caso, la tensión, que es igual a la carga aplicada sobre una superficie, es de 4.200 kilos por cada centímetro cuadrado, por cada cuadradito, que equivale a 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Es una tensión muy alta, pero muy, muy alta, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de barras de la construcción, podemos decir de que las barras de la construcción vienen en longitudes de 12 metros de largo y que los diámetros comerciales, si acá vemos una imagen de barras de la construcción, la sección transversal y una imagen lateral. Este es de un fabricante, Acerbrac. El otro fabricante es de barras de acero de la construcción, es Asindar. Y ven que los diámetros comerciales son los que figuran acá. 6 milímetros, 8, 10, 12, 16, 20 y hasta 25. Y vean que en este caso le marqué, sí, perdón, pero déjame que termine, le marco hasta 25 porque los diámetros comerciales que se venden, son hasta 25. En cambio, diámetros superiores como ser de 32 o de 40, que son para obras muy grandes, se hacen por encargo, ¿sí? Ahora sí, decime la pregunta, por favor. Tengo una duda, ¿no había una medida menor a los 6 milímetros? Sí, el 4,2. Sí. Sí, que medio se está dejando en desuso, ¿sí? Pero tengan en cuenta que también está la barra del 4,2, ¿sí? Pero para hormigones estructurales, ¿sí? Y según el reglamento CIRSOC, que es de estructuras de hormigón armado, el diámetro mínimo a utilizarse es el de 6. El diámetro de 4,2 milímetros se puede utilizar para mallas electrosoldadas, que se utilizan para realizar un refuerzo en contrapisos o en pisos, puede llegar a ser de 4,2. Muy buena la aclaración, porque es verdad, esta es una tabla de un catálogo de Asindar que es nuevo, ¿sí? Y que ya está medio en desuso la barra del 4,2. Es más, es mínima la diferencia, ya se estila a utilizar barra del 6. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, para barras longitudinales de columnas se utilizan mínimo barra del 12, ¿sí? Y una columna típica de un edificio, de una vivienda, es la columna de 20 por 20 centímetros de ancho, ¿sí? Que genera 400 centímetros cuadrados, en donde se le coloque en cada vértice una barra del diámetro de 12 milímetros, ¿sí? 12 milímetros de diámetro. En vigas se pueden utilizar diámetros mayores, 16, 20, 25. No es recomendable utilizar barras de 25 y demás. Y bien, acá, como dice Mariano en el chat, cuando se habla de barra del 6, barra del 12, barra del 16, barra del 25, nos referimos al diámetro, ¿sí? Al diámetro nominal de la barra. Y sí, las barras son identificadas por su diámetro. ¿Sí? ¿Se entendió? Vean que esta tabla, además de dar los diámetros comerciales, define el perímetro, el peso por metro, el peso total de la barra. Si vean que una barra del 25 pesa casi 50 kilos, ¿sí? Un peso importante. Y acá vemos las secciones según la cantidad de barras. Para 2 barras del 10 tenemos 2,36 centímetros cuadrados. Para 4 barras
del 12, ¿cuánto tenemos? 4,52 centímetros cuadrados. Para 10 barras del 20 tenemos 31,42 centímetros cuadrados de sección. ¿Se entiende esta tabla? Sí. Bueno, muchas gracias. Profe, Vamos. ¿A qué se refiere con sección nominal? A la sección utilizada en el cálculo. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque considera de que Sección nominal. si la barra es estriada, ¿sí? Si la barra tiene nervios, ¿esto es una circunferencia perfecta? ¿Esto que estoy marcando acá? No sé si se ve el puntero del mouse. No sería. No, es irregular, es irregular. Circunferencia. Entonces, Perfecto. la sección nominal es una sección teórica, digamos, de por sí decirlo, ¿sí? Que tiene la del diámetro, ¿sí? La del diámetro